Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a desarrollar un ejemplo práctico de bombas centrífugas dentro de la temática vista en la unidad 8 de impulsión de fluidos. Para esto vamos a volver a nuestro problema en nuestra fábrica de cerveza, en donde a través de los conceptos de transporte de fluido en cañerías se pudo determinar la energía o potencia requerida para que la bomba que se encuentra acá ubicada transporte la cerveza desde el macerador al cocinador. En esa oportunidad lo que se determinó es que se requería una potencia de 7460 watts. Entonces, yendo a nuestra situación práctica de la vida real, vamos con esos cálculos muy orgullosos a comentarle al contador de la empresa, a lo cual él obviamente nos responde que ese dato no le sirve, que con eso no puede salir a comprar una bomba que le permita resolver el problema. Así que lo que tenemos que hacer a partir de ahora es revisar y determinar cuáles serían las especificaciones precisas del modelo de bomba o modelos posibles que podrían dar respuesta a la situación planteada y contar con una bomba que nos permita transportar desde el macerador al cocinador. Entonces, para eso, ya entrando a lo que vimos en los videos de teoría de criterios de selección de bombas, en primer lugar lo que tenemos que verificar es que la capacidad sea suficiente. Esto se da cuando la altura desarrollada por la bomba es mayor a la altura de diseño requerida por el sistema para el caudal de operación. Una vez verificada la capacidad, nos tenemos que asegurar que el AMPA disponible en el sistema sea mayor al AMPA que requiere la bomba para prevenir el fenómeno de cavitación. Y por último, si tenemos distintas opciones de bombas que cumplen los dos criterios de capacidad y AMPA, entonces el criterio utilizado habitualmente es el de buscar aquella bomba que nos brinde mayor eficiencia para minimizar el consumo energético. Para esto entonces, volviendo a nuestro problema con los datos que teníamos, se había planteado oportunamente el balance macroscópico de energía mecánica a través de la ecuación de Bernoulli, y eso permitió determinar la potencia requerida para transportar la cerveza desde el macerador al cocinador, que era el dato que habíamos comentado anteriormente. Esta potencia expresada en metros de columna de fluido representa la altura de diseño que el sistema requiere entonces para ese caudal de operación. Reemplazando por los datos que ya tenemos conocidos, que en base a los cálculos que se hicieron en el video y en la explicación del seminario 7, obtenemos que la altura de diseño para el caudal de operación requerido de 50 metros cúbicos por hora es de 53,9, casi 54 metros, y en función de lo que vimos de las curvas características para el sistema, tenemos un término independiente del caudal que puede reorganizarse y agruparse como H0. Entonces, con esos datos obtenidos y en función de la información que nos brinda el fabricante, en este caso Grundfos, que actualmente en stock tiene estos 5 modelos distintos de bombas, cuyas curvas características están representadas con sus correspondientes colores. Entonces, ahora lo primero que tenemos que hacer, entonces, como dijimos, verificar la capacidad de estas bombas para avanzar en el análisis. Para eso, lo que tenemos que hacer en primera instancia, estas curvas, como habíamos explicado, están expresados en metros de columna de agua a 20 grados, y la altura de diseño que nosotros habíamos obtenido previamente estaba expresada en metros de columna de fluido, que en el caso de nuestro sistema era cerveza. Por lo tanto, para ingresar a este gráfico tenemos que, a través de la relación de las densidades, hacer la conversión de metros de columna de cerveza a metros de columna de agua. Entonces, esos casi 54 metros de columna de cerveza, por la cercanía en las densidades, se convierten en 55 metros de columna de agua. Y como habíamos dicho, el caudal era 50 metros cúbicos por hora. Por lo tanto, lo que corresponde hacer es ingresar con el punto de 50 metros cúbicos por hora y 55 metros de columna de agua, y ahí es donde se ubica nuestro punto de operación según los requisitos de diseño que establecimos previamente. Entonces, de este primer análisis, lo que podemos verificar es que estas tres curvas, su altura desarrollada para este determinado caudal, están por debajo de la altura de diseño, por lo tanto quedan automáticamente descartadas. Las bombas que podemos llegar a analizar a partir de ahora son la 6431 con la curva verde y la 4542 con la curva violeta, que son aquellas que tienen la capacidad suficiente para satisfacer los requisitos del sistema según las condiciones de diseño.
Entonces, avanzando con el análisis, ya tenemos dos posibles bombas que cumplen los requisitos de capacidad. Lo que tenemos que hacer ahora es verificar que ambas bombas cumplan con las condiciones de AMPA. Para eso tenemos que comparar el AMPA requerido de ambas bombas con el AMPA de diseño, el cual tenemos que calcular. Si recuerdan de la definición, el AMPA de diseño es la presión en la succión de la bomba menos la presión de vapor. Para eso necesitamos determinar cuál es la presión de la succión de la bomba en el punto 2 y entonces planteamos un balance macroscópico de energía mecánica entre el punto 1 en la superficie del líquido y el punto 2 en la succión de la bomba. Conocemos la variación de altura, conocemos el caudal, por lo tanto podemos determinar la velocidad dentro de la cañería, conocemos la presión en el punto 1 y tenemos elementos para estimar las pérdidas por fricción en la cañería hasta la succión de la bomba. Reemplazando y calculamos las pérdidas por fricción, entonces considerando 1,5 metros de tramos rectos, una embocadura y una válvula esclusa abierta para finalmente determinar que la presión en el punto 2 que establecimos en la succión de la bomba es 1.000.000 de pascales. Y como hemos dicho, el AMPA de diseño se define como la presión en la admisión de la bomba menos la presión de vapor del fluido impulsado a la temperatura de operación, que en este caso son 40 grados, y considerando la presión de vapor de la cerveza equivalente a la del agua, tenemos una tabla de presiones de vapor para distintas temperaturas. Para 40 grados es 7.400 pascales. Entonces, finalmente, el AMPA de diseño de nuestro sistema, expresados en metros de columna de agua, son 102,9, casi 103 metros de columna de agua. Entonces, calculado el AMPA de diseño de nuestro sistema, según los criterios que establecimos, tenemos que compararlo con el AMPA requerido por cada una de las bombas. ¿Y de dónde vamos a sacar esta información? Bueno, esta información nos la brinda el fabricante a través de las curvas características de cada una de estas bombas. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar la hoja de datos con las curvas características de las dos bombas que verificamos cumplían con el criterio de capacidad y vamos a ubicar nuestro punto de operación en esas curvas. Para eso lo que habíamos determinado era en primer lugar el H0 para nuestra curva de diseño y sabíamos de los cálculos que para un caudal operativo de 50 metros cúbicos por hora requería una altura de diseño de 55 metros de columna de agua. Ubicamos nuestro punto y la curva de nuestro sistema sería la roja, representada en metros de columna de agua y incluida en las dos curvas características de los modelos de bomba que habíamos validado. Simplemente repasando, tenemos en cada una de estas curvas la altura desarrollada por la bomba en azul, que se lee en el eje izquierdo en metros de columna de agua, la curva de eficiencia, que tenemos por un lado la eficiencia del motor y bomba en conjunto y por arriba la eficiencia solamente de la bomba. En la parte inferior tenemos en azul las curvas de potencia bruta, al igual que se mencionó con la eficiencia, tenemos una curva para el conjunto motor-bomba y una curva, en este caso inferior, de menor potencia de la potencia bruta consumida solo por la bomba. Y finalmente estos datos se leen en kilowatts sobre el eje izquierdo del gráfico y finalmente tenemos la curva de AMPA requerido cuyos datos se leen en metros de columna de agua sobre el eje derecho. Volviendo a nuestro punto inicial, lo que nosotros tenemos que verificar en esta instancia es que los AMPA requeridos por ambas bombas sean satisfechos por el AMPA de diseño que calculamos anteriormente. Entonces, ingresando con nuestro caudal de operación de 50 metros cúbicos por hora, obtenemos que para este modelo de bomba el AMPA requerido es de aproximadamente 1,5 metros. Entonces verificamos que nuestro AMPA de diseño, que era de más de 100 metros, supera holgadamente al AMPA requerido más la columna de seguridad de 1,5 metros de columna de agua que habíamos determinado. Entonces, en este caso, esta bomba cumple con nuestros criterios de AMPA. Vamos a hacer el mismo análisis para este modelo de bomba, en donde para el caudal de 50 metros cúbicos por hora, el AMPA requerido es de aproximadamente 3 metros y en este caso también se verifica que con nuestro holgado AMPA de diseño superamos ampliamente
al AMPA requerido más la columna de agua de seguridad establecida. Finalmente, entonces, podemos concluir que este segundo criterio de selección es satisfecho por ambos modelos de bomba, así que finalmente tenemos que avanzar sobre el tercer criterio, que sería determinar aquel modelo que nos brinde una mayor eficiencia. Entonces, para eso tenemos que determinar la eficiencia en cada caso y para nuestro caudal de 50 metros cúbicos por hora, la potencia bruta consumida por el conjunto motor-bomba en este modelo sería de aproximadamente 12,5 kilowatts y habíamos determinado que nuestra potencia de diseño a través de multiplicar la altura de diseño por ρ por g y por caudal nos da 7,5 kilowatts, entonces obtenemos una eficiencia entre lo que consume el conjunto motor-bomba y lo que finalmente el sistema va a aprovechar de forma útil del 60%. Para este caso, para un caudal de 50 metros cúbicos por hora, la potencia bruta consumida por el conjunto motor-bomba anda alrededor de los 13 kilowatts, por lo tanto, la eficiencia en este caso es levemente inferior, 57,7%, entonces nos quedamos con este modelo, el CR6431, que nos da, cumpliendo con los requisitos de capacidad y AMPA, la mayor eficiencia del conjunto motor-bomba. El siguiente análisis que podemos hacer con la información disponible en estos gráficos es el siguiente. ¿Cuál sería el caudal de operación, de equilibrio, que se obtendría si introducimos cada una de estas bombas en el sistema tal cual como está? Entonces, ¿qué nos va a determinar eso? Bueno, eso lo vamos a determinar a través del punto donde se cruzan la curva de altura de diseño y la curva de altura desarrollada. Para esta bomba, el caudal de equilibrio al cual operaría la bomba para nuestro sistema sería entre 65 y 70, alrededor de 67 metros cúbicos por hora. Para este modelo, si lo introdujéramos en nuestro sistema tal cual como está en este momento, el caudal obtenido andaría entre los 55 y los 60 metros cúbicos por hora, alrededor de 57 metros cúbicos por hora. Por lo tanto, esta bomba, este modelo que fue el seleccionado de acuerdo a los criterios establecidos previamente, no solo es más eficiente, sino que además nos brinda mayor flexibilidad. Si eventualmente nosotros quisiéramos ampliar la producción, con este modelo podríamos alcanzar un caudal en la zona analizada de hasta 67 metros cúbicos por hora, mientras que este modelo nos permitiría un techo de producción de 57 metros cúbicos por hora. Ahora, lo que nosotros queremos y de acuerdo a los requisitos y las condiciones de diseño bajo las cuales estamos seleccionando esta bomba, no es trabajar a 67 o 57 metros cúbicos por hora, sino que lo que buscamos es trabajar a 50 metros cúbicos por hora, que era este nuestro punto buscado. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, como vimos anteriormente, lo que necesitamos es introducir una válvula o cerrar una válvula existente para generar mayores pérdidas por fricción. Eso lo que nos va a hacer es alterar la pendiente de la curva, elevándola hasta lograr que el punto de equilibrio se desplace hasta el caudal de operación buscado de 50 metros cúbicos por hora. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es calcular la apertura requerida de una válvula para lograr ese caudal de operación buscado. Bien, para eso lo primero que tenemos que hacer es definir la capacidad de la válvula, que para líquidos suele indicarse mediante el coeficiente CB, que se define como el caudal de agua a 60 grados Fahrenheit o el equivalente en grados centígrados, que atraviesa la válvula totalmente abierta con un delta P de un PSI. Entonces la expresión queda de esta manera, es un factor proporcional del caudal que va a atravesar la válvula en función de la raíz del delta P que genera, corregido por la gravedad específica del fluido. Para dar un poco más de marco de referencia, existen tres categorías de válvula en función de cómo es la respuesta de su capacidad, el CB, respecto al porcentaje de apertura. Entonces tenemos tres posibilidades. La lineal, en donde hay un determinado porcentaje de apertura, le representa el mismo porcentaje de la capacidad.
Cuando está el 50% de apertura, está el 50% de su capacidad. Aquellas de apertura rápida, en donde un porcentaje pequeño de apertura representa un mayor porcentaje de capacidad. Y las isoporcentuales, en donde estamos por debajo de la relación lineal, entonces a mayor porcentaje de apertura tenemos proporcionalmente un menor CB o capacidad de la válvula. Entonces, dando esta pequeña introducción teórica, ya pasamos a nuestro caso, en donde contamos con una válvula que está representada su capacidad o CB en función del porcentaje de apertura en esta tabla. A diferencia de como lo veíamos recién, en lugar de tenerla como un gráfico, la tenemos representada en formato de tabla, y lo que nosotros vamos a tener que determinar es el CB que necesitamos para alcanzar nuestro caudal deseado y en función de eso determinar el porcentaje de apertura. Entonces, para ver cuál es el CB, lo primero que tenemos que determinar es cuál es el delta H o la caída de presión que tiene que generar la válvula para pasar de la altura de diseño para el sistema tal cual está y el caudal de operación deseado y salvar la brecha hasta la altura desarrollada por la bomba. O sea, la válvula tiene que generar una caída de presión tal que para mi caudal de diseño, caudal de operación, la curva roja corte a la curva azul en este punto. Entonces, para este caudal, en lugar de tener una caída, una altura de diseño de 55, necesitamos una altura de diseño de aproximadamente 67. Entonces, volcamos esos datos en la expresión de la válvula que introdujimos anteriormente, conocemos nuestro caudal de operación, conocemos la caída de presión o delta H que tiene que generar la válvula para lograr este caudal de operación. Este delta H, como lo sacamos de la tabla de la curva característica de la bomba, está expresado en metros de columna de agua. Lo corregimos, entonces para pasarlo a presión lo multiplicamos por la densidad del agua, hacemos la conversión de pascales a bares para ingresar en la tabla que está expresada el CB en metros cúbicos por hora en relación a bar a la 1/2. Entonces el término dentro de la raíz tiene que estar expresado en bares y corregimos por la gravedad específica de la cerveza, obteniendo que el CB requerido de la válvula para lograr un caudal de operación de 50 metros cúbicos por hora es de 46,44. Entonces entramos en la tabla, 46 más o menos 47, estaríamos casi justo acá en el medio, con lo cual interpolando la válvula debería estar abierta aproximadamente un 65%. Entonces, si nosotros introducimos esta válvula abierta al 65%, corremos nuestra curva del sistema para que corte y el punto de equilibrio ahora esté exactamente en el caudal de operación que nosotros buscábamos de 50 metros cúbicos por hora. Esta curva roja ahora es la curva del sistema corregido una vez que introdujimos esta válvula abierta al 65% para lograr nuestro caudal. Y en las distintas curvas tenemos los datos correspondientes para ese caudal de operación. La potencia de la bomba, la potencia del conjunto motor-bomba, la eficiencia del conjunto motor-bomba, la eficiencia de la bomba sola y el AMPA requerido por esta bomba para operar a los 50 metros cúbicos por hora deseados. Entonces con esto podemos volver al día siguiente muy orgullosos a reunirnos con el contador de la empresa y decirle que de acuerdo a las determinaciones que estuvimos haciendo, la bomba que cumpliría con nuestras necesidades de producción de la forma más eficiente es el modelo CR6431 de la marca Grundfos. Entonces siempre es bueno chequear quién se va a encargar de contactar y pedir cotización al proveedor, a lo cual nos responde agradeciendo y nos confirma que él se encarga de negociar con el proveedor y que nos despreocupemos, que seguramente pueda sacarle un mejor precio que nosotros. Así que bueno, con eso hemos resuelto nuestras necesidades de producción, determinando cuál es la bomba que nos permitiría transportar la cerveza desde el macerador al cocinador de la manera más eficiente. Muchas gracias.